Bien, un agradecimiento a la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Administración de Empresas y a la Facultad de Ciencias Económicas de la UES. eh, un saludo cordial desde Perú a todos nuestros colegas que nos están viendo y a todos los estudiantes que están siguiendo esta transmisión. Vamos a enfocarnos en el tema de la responsabilidad social empresarial y precisamente es el punto de esta presentación y comenzaremos especificando cuál es el concepto de responsabilidad social empresarial. Normalmente se considera así a todas las ideas que se presentan en las organizaciones dispuestas a ayudar a la sociedad a proteger el medio ambiente bien, estamos indicando entonces que toda la relación se basa en relaciones de confianza. Lo principal en el tema de las relaciones sociales empresariales es que las personas confíen en que la empresa está haciendo lo correcto. Confíen en que es una empresa que desarrolla sus actividades, pero siendo responsable con el medio ambiente, responsable con el manejo de sus trabajadores, responsables con los productos o servicios que está brindando. Ese es el concepto de responsabilidad social. Este es un factor fundamental, es un factor que va a influir en la decisión de la compra. Por lo general, la gente odia comprar a empresas que tienen una mala reputación o una percepción negativa sobre la conducta de la empresa. Voy a poner un ejemplo de lo que nos hemos vivido en el Perú, era la relación con las comunidades nativas. Nosotros tenemos una región que es en la zona de la selva, donde la visión de las empresas había una divergencia entre la visión empresarial y la visión que tenía la comunidad. Esto se traslada claramente en los diferentes puntos de vista que se desencadenaron al final en un conflicto social. Entonces, para el desarrollo de ciertas actividades, se tenía previsto una expropiación de ciertos predios y ciertos terrenos que estaban ubicados en una zona de la selva, específicamente la zona de Bagua. Para la lógica de las empresas y la lógica básicamente de la población que estaba en la capital, era la zona donde se generó el conflicto, era una zona que era considerada como parte de un terreno más, era un pedazo de tierra más, ¿no? Sin embargo, para la población nativa, básicamente los descendientes de grupos nativos de la selva, ellos defendían algo mucho más que solamente ese pedazo de tierra. Tenían muchos de ellos a sus ancestros, sus abuelos o bisabuelos, enterrados en esa zona. Y por la vegetación, en muchos casos se confunde el concepto de cementerio con el terreno. Entonces, por la abundante vegetación, sabía que estaba en una determinada zona los restos de sus ancestros, pero no más. O sea, no había una ubicación física, no era el concepto que nosotros tenemos de repente en la ciudad o en la ciudad capital o en las principales ciudades de la costa. ¿Sí? Los conceptos son diferentes. Entonces, mientras que para un sector podía ser esto un pedazo de tierra que debía ser expropiado para llevar el desarrollo, para otro grupo humano muy importante, la población,
Esto correspondía a la historia donde reposaban sus ancestros, era parte de, era no solamente de la tierra, sino estaba vinculado, tenía unos vínculos ancestrales, tenía vínculos emotivos, que eran difíciles de desligarse. Entonces, esto al final, por esta divergencia entre la visión que tenía el grupo empresarial y la visión que tenían los pobladores, desencadenó en un conflicto social. Un conflicto social y al final se tuvo que paralizar y ese proyecto no prosperó. Hubieron muertes, hubieron tomas de carreteras, se generaron una serie de conflictos muy fuertes y al final esto no prosperó porque las empresas y los consultores y la gente que ejecutaba este proyecto no entendieron la lógica de la población. Este es el segundo caso que quiero plantear, ya no en la selva, sino en la zona de la altoandina, en la zona de cordillera. Otra divergencia entre lo que ve una empresa, lo que ve la gente que está, por ejemplo, en la capital o en ciertas localidades, y lo que ve la población de comunidades campesinas altoandinas. Entonces, para la población, que era común lo que ocurría, el atropello de un carro que pasaba a alta velocidad, atropellaba al ganado, era un chancho, un cerdo, y esa era la visión, era un animal que había sido atropellado porque se había atravesado en la vía. Pero de otro lado, para la población que estaba hacia el otro lado, esto era el medio de sustento de la familia, era su riqueza, era el símbolo de prosperidad. Y al haberse atropellado a este animal, todas esas expectativas, todo ese concepto de riqueza, de sustento, de progreso, se perdía con la muerte del animal. ¿Qué cosa era frecuente? Esto estaba vinculado con las empresas mineras. Y las empresas mineras, hay cada 15 días o cada 21 días, de acuerdo al régimen laboral que tenían, iban con personal o a trasladarlos al centro minero, porque vienen de otras localidades y se trasladan al centro minero. O llevan insumos, llevan repuestos, llevan equipos, etcétera. O lo que requiera. Y eso es por la premura de llegar a tiempo. Con la velocidad era imposible evitar algunos accidentes en los cuales ya sea este animal, que es un chancho, un cerdo, o cualquier otro animal, puede ser una vaca, un pollo o lo que fuera, se veía afectado por la actividad que desarrollaba y la velocidad del vehículo. Entonces, esto generaba un conflicto, una visión diferente por uno y otro lado. Entonces, para enfocar este problema, las empresas desarrollaron, identificaron el problema y vieron que era un problema potencial y que podía ser una fuente de conflicto similar a lo que había ocurrido en otros casos, en el caso de Bagua, por ejemplo, donde se levantó las comunidades nativas de la selva. Entonces, las empresas analizaron, contrataron un consultor y analizaron la situación e identificaron que la población, por una serie de factores, se había generado un miedo a la contaminación, y que luego se agravaba con el riesgo de las muertes de los animales, que era el símbolo de riqueza de esta población, ¿no? Era un simbolismo muy fuerte. Entonces, las empresas decidieron tomar como parte de sus acciones de responsabilidad social, tanto para los contratistas que llevaban mercadería como para el propio personal, establecieron algunas reglas claras. Entonces, si, por ejemplo, lavaban los vehículos de la mina en los puquios, estaba prohibido. Ellos no podían hacer el lavado en los puquios o en los ríos, porque fuese o no, la población lo vería como un riesgo de contaminación y cualquier problema que hubiese relativo al agua iba a ser asociado o iba a ser indicado al lavado del vehículo con el agua del puquio, que luego iba a revertir nuevamente al puquio, y eso generaba todo un problema. Entonces, primera regla, prohibieron y pusieron unas sanciones pecuniarias muy fuertes, ya sea a los proveedores como al personal que se trasladaba
en vehículos. Una regla clara de prohibición de lavar los vehículos en buque bajo una fuerte suma pecuniaria de multa impuesta por la empresa. Esta fue una acción propia de la empresa. Otras acciones si iban a exceso de velocidad y mataban un animal, entonces se imponían multas que iban a costa de los ingresos que tenían los trabajadores de las minas o el personal que trabajaba para la empresa, y que iban, por ejemplo, se establece una escala, ¿no? Entonces, tanto si matan un animal, una vaca, por ejemplo, tanta es la multa, si es un chancho, tanta es la multa, y así sucesivamente. Y las sumas eran relativamente caras. Por ejemplo, por una gallina, podían ponerle, por ejemplo, una multa de 400 soles, que es más de $100 por una gallina. Entonces, eso era para compensar y para evitar que ocurriesen estos incidentes. Entonces, con esas fuertes sumas de multa que ponían las empresas a los trabajadores que infringiesen parte de estas medidas dispuestas por la empresa, se redujo sensiblemente estos incidentes y mejora la relación con la comunidad. Son parte de las acciones que pueden tomar para mejorar estas relaciones. Y aquí, que es muy importante que ambas, o sea, tanto la empresa como la población puedan armonizar su visión y tengan una visión compartida de las cosas, ¿no? Estos mecanismos, por ejemplo, que hizo la empresa, esta empresa minera, de imponer multas o sanciones y preparar, concientizar al personal de que no debían ocurrir esos actos, fue parte del concepto de responsabilidad social. Significa vincularte, significa armonizar tu visión con la comunidad a fin de evitar conflictos. En las sociedades son bastante frecuentes la ocurrencia de conflictos sociales. Entonces hay que minimizar esos conflictos porque todos esos conflictos conllevan a pérdidas, a paralizaciones y son pérdidas al final para la empresa. La responsabilidad social implica ya sea compromisos sociales, por ejemplo, donaciones, organizaciones de voluntariado, programas de voluntariado a favor de la comunidad. No significa que vayamos a vender algo, sino simplemente significa acciones a favor de la comunidad para promover el desarrollo, para promover el fortalecimiento y sobre todo para atención a poblaciones vulnerables. También puede implicar compromisos económicos de la empresa, por ejemplo, equidad salarial, capacitación del personal, que tenga deficiencias, programas de inserción social para personas privadas de la libertad. Eso depende mucho del contexto en el cual se ubique la empresa. También las acciones de responsabilidad social son compromisos con las minorías para garantizar la diversidad de la fuerza laboral en función a la raza, al género y a la orientación sexual. Básicamente para empoderar a esas minorías que habitualmente están desconectadas en el campo laboral. También son compromisos ambientales. Esto es de repente lo más conocido, ¿no? La vinculación con la preservación del medio ambiente, los programas de reciclaje, implementación de servicios de energía renovable, reutilización del agua, son algunos de los aspectos más conocidos de la responsabilidad social empresarial. Y estas acciones de responsabilidad social que desarrolla la empresa sirven para mejorar las relaciones de la empresa, pero no solamente con la sociedad, sino también eso mejora la moral de los equipos de trabajo, mejora la relación de los propios trabajadores con la comunidad. Es diferente o es distinto ver estas relaciones conflictivas a relaciones estables y duraderas, ¿no? De igual manera, va a contribuir a construir la credibilidad en el mercado. La empresa que tiene una buena imagen y que realiza acciones correctamente, garantiza la confianza y la credibilidad. No hay nada mejor para una empresa que sea percibida como una empresa
creíble, como una empresa estable, como una empresa confiable. Y también se reduce el impacto con el medio ambiente, que es ahora parte de lo que se persigue con estos fenómenos de cambio climático que están impactando en la sociedad. Vamos a ver algunos casos de ejemplo. Hemos visto lo que hizo la minera en Perú, pero vamos a ver casos genéricos que son de empresas transnacionales que operan en diversos lugares del mundo. Uno de los más conocidos es la de Netflix. Esta empresa que se dedica a la transmisión de películas en streaming, que se creó eh, en el año 97, eh, ha comenzado a expandirse a nivel global y como parte de sus acciones de responsabilidad social, esta empresa ha eh, invertido más de 100 millones de dólares para identificar y capacitar y proporcionar colaboración laboral para los talentos emergentes a nivel mundial. Es una acción que ha hecho la empresa para buscar empoderar a grupos de minorías, al sector femenino, a personas de color, a comunidades nativas y otros grupos minoritarios para que se empoderen en el mundo televisivo, en la industria del cine y la televisión que maneja Netflix. Ha lanzado una campaña para lograr la inclusión de comunidades que no tenían mucha representación, porque las películas, todos los programas de cine y de televisión que se transmitían a través de Netflix, no necesariamente tenían la participación de, por ejemplo, mujeres o personas de color o ciertos grupos de minoritarios dentro de la sociedad. Entonces, esta campaña ha sido liderada por Netflix con éxito y ha logrado que se incremente y se genere un equilibrio de género en la contratación de mujeres, mujeres de color, para las películas, para también incluyendo a las mujeres creativas, para dar vida a las series en Netflix. Esto ha logrado la igualdad de género en los papeles protagónicos. Los roles principales, bajo el concepto de Netflix, deben haber un equilibrio de género entre los roles principales. Esa es parte del proceso de promoción de la igualdad, ¿no? Así se han incluido una proporción importante de la comunidad afro, la comunidad negra, entre líderes, colíderes y protagonistas de las películas y de los programas de televisión de Netflix. El segundo caso es el de Google. Netflix ha sido la inclusión de grupos minoritarios y Google ha desarrollado su estrategia vinculada con la responsabilidad social en el medio ambiente. Esta es una preocupación desde el inicio de Google y ha sido en el año 2007 Google logra lo que se conoce como el carbono neutro, o sea, tenía que generar un equilibrio entre los elementos que tuviesen contaminantes con elementos que le permitiesen nivelar o equilibrar. Por eso se llama carbono neutral para el desarrollo de sus actividades. Fue una de las primeras empresas que lideró este mercado con cero emisiones de dióxido de carbono, o sea, y es parte del liderazgo que asumió Google. Creó esta planta de paneles solares, que fue la segunda etapa, y es la inversión en energía renovable que hizo Google. Luego, para reducir esta huella de carbón, ha invertido más de 2.000 millones de dólares en la construcción de nueva infraestructura, tanto eólica como solar, de paneles solares, y cientos de turbinas eólicas que están repartidos a nivel de todo el mundo. Y en el 2030,
Google espera llegar a la cero emisión de carbón, o sea, que todo su desarrollo energético esté libre de la huella del carbón. Es parte de lo que está plasmando Google con las inversiones que está ejecutando. Bien, eh, vamos a poner, nos queda un caso más, que es el caso de Starbucks, ¿no? Esta es una empresa que, a diferencia de Google, que ha desarrollado el tema medioambiental, la principal acción de Starbucks, orientada a la responsabilidad social, se haya vinculada a la inclusión laboral. O sea, las acciones de Starbucks en campo de responsabilidad social se enfocan más a dar las oportunidades de empleo a ciertos elementos en riesgo de la población. Dentro de estas acciones, por ejemplo, tenemos una primera, es la diversificación de su fuerza laboral, brindando oportunidades a grupos de personas, ya sean veteranos o personas mayores de edad. En este caso podemos ver a personas de tercera edad incorporados como parte del equipo de atención de Starbucks, ¿no? Es difícil que las personas mayores se puedan insertar laboralmente. Entonces, Starbucks desarrolla precisamente esta línea de acción en atención a esas personas. También a los veteranos, personas que han participado en conflictos, en guerras, que han servido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o en otras ocasiones, son incorporadas y se hace un programa para que se puedan reinsertar laboralmente, y es parte del esfuerzo que hace esta empresa dentro de la perspectiva de responsabilidad social. Esta inclusión, esta campaña de inclusión social, laboral, incluye a personas jóvenes y personas que son refugiados o que pertenecen al grupo de riesgo, que son incorporados en la fuerza laboral de esta empresa. Y eso es parte del proceso de responsabilidad social de esta empresa. Para finalizar, Starbucks, dentro de su política, va a contratar a 25.000 personas hasta el año 2025. O sea, en 3 años más debe haber incluido dentro de su planilla 25.000 nuevas personas, incluyendo veteranos, personas mayores de edad, refugiados y adolescentes. Para los jóvenes será su primera oportunidad, su primer acceso al campo laboral. Para los veteranos, para la gente mayor de edad, es una forma de reintegrarse en la sociedad después de experiencias extremas, en el caso específico de los veteranos que han participado en las guerras, por ejemplo, de Irak, en Siria o en Afganistán. Y para los refugiados es una oportunidad de generar una autonomía financiera y construir una nueva vida en un país diferente. Recordemos que había una oleada muy fuerte de migrantes, sobre todo esto se pensó para los migrantes de Siria, ¿no? Han habido más de 5 millones de personas que han migrado fuera de Siria por productos de la guerra, y otros tantos que han ido a la periferia, y otros que han ido mucho más lejos, incluyendo a Norteamérica. Entonces, estas son algunas acciones, algunos ejemplos de responsabilidad social. Hemos visto un caso específico de una empresa minera en el Perú, con acciones concretas para generar relaciones de confianza y también para compartir la misma visión que tiene la población, que eso es sumamente importante.